Continuando con el tema de matrices, vamos a retomar y hacer un pequeño repaso. Vamos a utilizar el resumen este que está acá. Al final esto correspondía ahí al capítulo 2 del libro. En la sección 2.1 al final está el resumen de lo que hemos visto anteriormente. Y vimos básicamente lo que era tener un vector renglón o fila de n componentes, ¿sí? Esas componentes se denominan escalares, que son los números, para diferenciarlos de los vectores, las letras con las cuales yo nombro a esta tira de números. Se podían escribir así en el caso de las filas, y cuando yo lo escribo verticalmente pasa a ser un vector columna, pero en esencia son la misma cosa, digamos, no cambia mucho. Vimos lo que era el vector nulo, que es aquel que tiene todos sus escalares, sus componentes cero. Después vimos cómo sumar y multiplicar vectores por escalares, cómo multiplicar vector por un escalar o sumar vectores. Todo se hace componente a componente, respectivamente. Luego vimos lo que era una matriz, un arreglo rectangular de números. Yo los denotaba estas componentes de la matriz con dos subíndices, el primero para indicar la fila en la que se encuentra y el segundo para indicar la columna. Y bueno, y vimos algunas primeras propiedades. Definimos lo que era la suma de matrices y el producto por un escalar en particular. La suma de matrices se realizaba componente a componente, ¿sí? Como es de esperar, por lo tanto yo no podía sumar matrices de distinto orden, ¿sí? De distinto tamaño. No tenía sentido. Y el producto por un escalar, yo multiplicaba todos los elementos de esa matriz por el escalar. Era tan simple como eso. Acá después hay ejercicios de autoevaluación. Y ahora íbamos a pasar a productos. Acá vamos a volver un poco. Acá arranca. Acá. Esto está definido, digamos, recuerden que yo les comenté que nosotros ya al ver vectores vimos lo que era el producto escalar, cómo se interpretaba, que servía para averiguar el ángulo entre vectores incluso, y lo vimos todo desde el punto de vista geométrico. Pero acá estamos analizando todo esto desde el punto de vista algebraico, es decir, que acá lo definimos todo en base a lo que son los números y las letras sin preocuparnos por qué me significa a mí ese vector. Ven que acá esto tiene n componentes, sin ir más lejos. Nosotros estábamos trabajando con vectores en el plano, los cuales tenían dos componentes. En el espacio tendrán tres componentes y qué sé yo, si quieren ir más lejos, en el espacio-tiempo tienen cuatro componentes, las tres espaciales y el tiempo, pero no más. Entonces acá no me importa qué representa este vector, sino que son un conjunto de números en forma de columna que yo quiero multiplicar, y bueno, para eso voy a definir un producto que va a ser el producto escalar, y la intención, digamos, es definirlo del mismo modo que como lo vimos en vectores, que se comporta igual, ya van a ver que es así. Entonces vamos a ver lo que es el producto escalar, sean A, un vector columna, ¿sí? De componentes A1, A2 hasta A sub n, y B, otro vector. Entonces el producto escalar de A y B, denotado por A escalar B, así se lee con el punto S, está dado por esto, la suma, ¿sí? De los productos de las componentes de los elementos respectivos. A sub 1 por B sub 1 más A sub 2 por B sub 2 más, y así hasta A sub n por B sub n. Fíjense que esto que tengo de este lado es una suma de productos de escalares. Por lo tanto me va a dar un escalar. El resultado del producto escalar es de vuelta un escalar, un número a secas, no es otro vector. Con frecuencia este producto se lo llama producto punto o producto interno también. Y ven que es igual a como lo habíamos trabajado nosotros con dos componentes. Terminaba ahí nuestro producto escalar. Era A1, la componente 1 de uno por la componente 1 del otro,
más la componente 2 de uno por la componente 2 del otro, y listo. Acá como tenemos n componentes, habrá que alargar un poco más esa suma, pero no es más que eso. Bien. Esto, esto va a servir ahora para cuando introduzcamos el producto matricial, pero ustedes vean que esto dejémoslo mejor para cuando veamos producto de matrices. Por lo pronto, veamos un ejemplo fácil. ¿Sí? Supónganse que yo tengo estos dos vectores. El menos 4, menos 2, 3 y el 3, menos 2, menos 5. Desde ya que tienen que tener la misma dimensión, es decir, el mismo número de elementos, de componentes cada vector, por supuesto. Entonces, el producto escalar de A con B va a ser menos 4 por 3, ese es mi primer sumando, más menos 2 por menos 2, más 3 por menos 5. Hago la cuenta y me da menos 23. Puede ser positivo o negativo, no hay problema con eso. Puede ser nulo, puede dar 0. En cuyo caso también se va a decir que los vectores son ortogonales, pero eso ya viene un poco después. Bien, veamos un pequeño teorema, consecuencia de la definición esta que acabo de dar del producto escalar de dos vectores. Sean A, B y C, tres vectores de dimensión n, y sea alfa un escalar. Entonces, A escalar 0 en negrita, este 0 representa el vector nulo, ¿sí? Me da el 0 escalar. Y sí, porque yo voy a estar multiplicando todas las componentes de A por ceros, porque las componentes del vector nulo son todas ceros, entonces la suma de esa me va a dar 0. Después se cumple la ley conmutativa, A escalar B es igual que B escalar A. Eso sí vale para acá. También la asociativa, A escalar B más C, lo mismo que A escalar B más A escalar C. Y la, digamos, asociatividad cuando yo tengo un producto por un escalar. Puedo hacer el producto escalar de A con B primero y a eso multiplicarlo por ese escalar y me va a dar el mismo resultado que si yo multiplicara el escalar primero por este vector y a ese vector resultante lo multiplicara por B escalarmente. Ahí hay alguna pequeña demostración que son todas sencillas. Y al fin llegamos a lo que nos interesa a nosotros, más que nada, que es el producto matricial, el producto entre matrices. Vean, van a ver que no es complicado, pero es un poco más engorroso que la suma, si se quiere. Bueno, vamos a ver, de leer primero esto y después lo voy a ir explicando para que se entienda. Producto de dos matrices, sean A, una matriz de elementos A sub i j, ¿sí? Una matriz de orden m por n, de tamaño m por n. A ver si se ve bien. ¿Sí? Y B, de elementos B sub i j, una matriz de orden n por p. Van a ver que no es arbitrario estos tamaños que estoy tomando para las matrices, ¿sí? Entonces, el producto de A y B es una matriz m por p, denotada con C, de elementos C sub i j, en donde cada uno de esos elementos C sub i j, de esta matriz que es el resultado del producto de estos dos, va a ser igual a el renglón i de la matriz A multiplicado por la columna j de B. Ya sé que esto puede sonar a chino por ahora, pero veamos esta aclaración. Es decir, el elemento ij de AB, es decir, de la matriz C, esta que tengo acá, el producto, es el producto punto, ¿sí? El producto escalar del renglón I de A, visto como si fuera un vector fila, y la columna J de B, visto como si fuera un vector columna. ¿Sí? Es decir, el C y J va a ser el A I1 por B1J más A I2 por B2J, etc. Esto ya van a ver que puede parecer muy complicado acá y muy caprichoso el tema de los subíndices, pero van a ver que no es otra cosa que multiplicar la fila de una matriz por la columna de la otra y eso me da el elemento correspondiente. Si el número de columnas de A es igual al número de renglones de B,
entonces se dice que A y B son compatibles bajo la multiplicación. Eso es lo primero que le voy a pedir a dos matrices para cuando las quiera multiplicar, que el número de columnas de A sea igual al número de filas de B. Es decir, el número de columnas, que es el segundo número que yo pongo acá, tiene que ser igual al número de filas de la otra matriz, de la matriz B. ¿Sí? Es decir, m por n yo tengo que multiplicar por una matriz de orden n por lo que sea. En particular acá es de orden n por p. Y la matriz resultante, C, el producto de esas dos, me va a dar como resultado una matriz de orden m por p. Número de filas de la primera matriz por número de columnas de la segunda matriz. Bien, veamos acá esto, que es lo que uno va a hacer, este dispositivo, cuando uno quiera hacer el producto. Supónganse que yo quiero hacer el producto de esta matriz A por esta matriz B. La matriz esta A es la que tiene m por n elementos y la B tiene n por p. Veamos cómo va a ser el primer elemento de la matriz C, el producto de estas dos. El primer elemento va a ser sería el C11, es decir, que ese se va a obtener multiplicando escalarmente la fila 1 de la matriz A por la columna 1 de la matriz B. ¿Sí? Y la multiplicación escalar, ¿cómo es? Es componente a componente. Este por este, más este por este, más, y así hasta que haga este por este. Toda esa suma de cosas me va a dar un solo número, un escalar. Esa va a ser mi C11, la primer componente de la matriz resultante. Después con la segunda componente, el C12 va a ser el producto escalar de la columna 1 de A por la columna 2 de B. Entonces será el A11 por el B12 más A12 por B22 y así hasta el A1n por Bn2. Y eso, la suma de todos esos productos me va a dar un número y así voy a ir armando la matriz producto. Es decir, es fila por columna. Tengo que hacer toda esa suma y anoto. Fila por columna, segundo elemento. Fila por columna. Van a ver que involucra una gran cantidad de operaciones y la matriz es grande, va a llevar su trabajo. Pero veamos de hacer un producto sencillo para matrices pequeñas. Estas matrices 2×2. Lo que les dije respecto al orden que tienen que tener para poder ser multiplicadas se aplica inmediatamente cuando uno tiene matrices cuadradas en particular. Por ejemplo, acá tengo estas que son 2×2. ¿Sí? Yo quiero hacer A por B y en particular después me voy a fijar cuánto me da B por A también. Pero bueno. Veamos de hacerlo. Acá está también explicado lo mismo que les he dicho, está narrado y he hecho paso a paso. Yo lo voy a hacer acá en la hoja para que ustedes vean. Hace primero el AB y después calcula el BA. Para que no se mareen tanto y vean que es sencillo, vamos a hacer A por B primero. Va a ser igual. La matriz A es 1, 3, menos 2, 4. Por, acá le pueden poner un por acá o simplemente hacerla al lado a la matriz. Se va a entender que es el producto. Por la matriz 3, menos 2, 5, 6. Bien, esto me va a dar como resultado una matriz de orden 2×2 también, porque recuerden, esta es una 2×2 y esta también es una 2×2. La matriz resultante tiene el número de filas de la primera y el número de columnas de la segunda. Entonces, en particular, en este caso también va a ser una matriz 2×2. Veamos, el primer elemento de esta matriz, que va a tener 4 elementos,
el primer elemento se va a obtener, este sería el que va acá, el que yo he llamado el C sub 1, 1, que es el resultado de multiplicar la fila 1 de A por la columna 1 de B, multiplicar escalarmente, de modo que me da un número. Entonces yo voy a hacer esta fila por esta columna. 1 por 3, acá va a ser 1 por 3, más 3 por 5. Esa suma me va a dar un solo número y este es mi primer elemento. Vamos al segundo. Este sería el C1, 2. Este es la primera fila de A por la segunda columna de B. Fila por columna. 1 por menos 2 más 3 por 6. Ahora el elemento 2, 1, va a ser la segunda fila de A por la primera columna de B. Fila por columna, menos 2 por 3, más 4 por 5. Y el último elemento va a ser esta fila por esta columna. Menos 2 por menos 2, más 4 por 6. Ahora hay que hacer la cuenta. 3 por 5, 15, más 3, 18. Acá tengo 6 por 3, 18, menos 2, 16. Acá tengo 4 por 5, 20, menos 6, 14. Y 6 por 4, 24, más 4, 28. Si está todo esto bien hecho, debería darme lo que está acá. Acá lo tienen. El resultado de multiplicar A con B, acá está explicado con todos los pasos, lo mismo que he hecho yo, está acá explicado. El resultado da esta matriz, 18, 16, 14 y 28. Esa es la matriz resultante. Pueden hacer ustedes, a modo de ejercicio, multiplicar al revés, B por A. En este caso puedo multiplicarlas al revés, porque al ser cuadradas van a compatibilizar, digamos, a través de la multiplicación los órdenes. Pero en esta matriz que yo estaba hablando acá cuando puse el teorema, la definición, matriz m por n una y la otra n por p, yo no puedo hacer b por a, porque ahí yo voy a tener n por p multiplicado m por n. Me tienen que sí o sí coincidir las columnas de la primera con las filas de la segunda. Tienen que estar ahí encadenadas, digamos. Bien. Si hacen el producto en particular, en este caso, que sí se puede hacer al revés, digamos, B por A, van a ver que obtienen una matriz totalmente distinta. 7, 1, menos 7 y 39. Con lo cual, ya ven que en general, el producto matricial no es conmutativo. Eso es una propiedad importante a tener en cuenta. Ven, acá está esto que les decía. Por ejemplo, el producto de una matriz 2 por 3 y una de 3 por 4 está definido. ¿Por qué coinciden estos? Se encadena ahí. En cambio, una de 3 por 4 por una de 2 por 3, no. No, porque acá son distintos. Estos números tienen que ser iguales. ¿Y cuál va a ser, por ejemplo, en este? La 2 por 3 por 3 por 4. La matriz resultante va a tener orden 2 por 4. Número de filas de la primera matriz por número de columnas de la segunda matriz. Acá hay un ejemplo también que tienen que calcular. Acá calcula como por separado cada una de las componentes con la fila de una por la columna de la otra. Lo pueden hacer así si quieren para ordenarse, como quieran. El tema es que salga bien. Bien, si bien no es conmutativo el producto, sí es asociativo. ¿Sí? Yo puedo, dadas tres matrices, por ejemplo, vean, yo tengo tres, A, B y C. A de orden n por m.
B de orden M por P. Ven que hasta acá, si quiero multiplicar A con B, está bien. Porque el M acá se encadena con el M de acá, bien. Y si a eso le quiero multiplicar una matriz C de orden P por Q, lo voy a poder hacer. Porque esta B termina acá en P, se encadena con esta que tiene P. Entonces, el tema del orden son compatibles para la multiplicación. Y bueno, en particular se cumple la ley asociativa, es decir, A por el producto de B por C es lo mismo que hacer A por B primero y eso multiplicar por C. Bien. Y también esto se puede generalizar en el caso de que uno tenga mayor cantidad de matrices, asociar en distintas formas. Todos los paréntesis que uno le meta ahí va a dar bien, porque se cumple la ley asociativa. También se cumple la ley distributiva respecto de matrices. ¿Sí? Si yo tengo A por B más C, una suma de matrices, recuerden que en este caso en particular B y C tienen que ser del mismo orden para poder sumarlas siquiera. Todo tiene que estar bien definido para poder hacer las operaciones. Entonces esto va a ser igual a por B más A por C, la distributiva. Esta se llama distributiva a izquierda o por izquierda, porque yo estoy multiplicando con la A por el lado izquierdo. Pero también se cumple la ley distributiva respecto, si yo hago la multiplicación por derecha, es decir, si tengo una matriz acá multiplicando por derecha a un paréntesis. Esto es A por C más B por C. Recuerden que estos no son números, entonces no da lo mismo poner C por A acá, ¿sí? Porque no son conmutativos. Bien, y ahora vamos a ver algo que nos va a servir cuando veamos sistemas de ecuaciones y con viento a favor en algún futuro, cuando veamos en profundidad combinaciones lineales y otras cuestiones que tiene el álgebra lineal. Pero por lo pronto vamos a ver de cómo la multiplicación de matrices se puede interpretar como una combinación lineal, una suma de las columnas de A multiplicadas por ciertos escalares. Una combinación lineal no es más que eso, ¿sí? Entonces supónganse que yo tengo A, una matriz de orden m por n, de tamaño m por n, y un vector n por 1, un vector columna. Lo pongo así y no lo pongo como fila, porque si lo pusiera como fila sería un vector 1 por n y no podría multiplicarlo matricialmente con esta matriz. En cambio, escrito así, sí, porque ven que coincide el número de columna de este con el número de fila, el n con el n. Esto me va a dar como resultado otra matriz, o si quieren, un vector, que va a ser de orden m por 1. Es decir, va a ser también una matriz, un vector columna, ¿sí? Un vector columna cuyas componentes van a estar dadas por estas sumas, que no es más que hacer la columna, la fila por columna. Ese es mi primer elemento. Segundo elemento, fila por columna. Y así. Así construyo todos estos elementos. Y lo interesante de ver acá es que esta expresión resultante que me quedó, que es un vector columna, está hecho, digamos así, bien simétrico y separado, todos a la misma altura, de modo que yo pueda pensar que acá este A11, A21, M1 está como separado de esto. Es decir, vean que este producto de A por el vector X, yo lo podría escribir también así, como X1, el escalar X1, por este vector columna. A11, A21, A hasta AM1, que no es otra cosa que la primer columna de A, más X2 por la segunda columna de A, así hasta XN por la última columna de A. Entonces acá ustedes ven que este producto representa esta suma, esta combinación de las columnas de A mediante los escalares que son las componentes de este vector. Eso es lo que se denomina una combinación lineal de las columnas de A. O sea, si ustedes acá multiplican, vean,
pueden pensarlo y hacerlo ahí al trabajito para que vean que esto es lo mismo que esto. ¿Sí? Si yo hago acá x1, acá este vector, al multiplicarlo por un escalar, me va a quedar el x1 acá en todos los lados de esto. Y es lo mismo que yo tengo acá. Y al sumarlo con las otras, me va a quedar un primer elemento que va a ser la suma de x a1 por x1, a11 por x1, a12 por x2, hasta a1n por xn. Ven que es lo mismo que tengo acá arriba, solo que escrito de otra forma. Acá está escrito simbólicamente A, la matriz A por el vector X, es x1 por c sub 1, donde c1 es la columna 1 de A, más x2 por la columna 2 y así hasta x sub n. Es decir, esta expresión se llama combinación lineal de los vectores columna 1, 2, 3 de la matriz A. Estas combinaciones lineales, bueno, se estudian más adelante en profundidad. Pero veamos ahora qué pasa. Esto fue multiplicar una matriz por un vector. Ahora veamos el producto matricial en sí. Una matriz por otra matriz. Cómo se interpreta. Suponga ahora que B es una matriz de orden n por P. Y sea C la matriz producto de A por B. Y C sub 1 la primer columna de esta matriz producto. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener lo siguiente. Yo hago el producto de la matriz A por la matriz B, fila por columna, y eso me va a dar como resultado un vector columna, porque en este caso yo estoy tomando una matriz de orden n por p. En realidad va a ser una matriz de orden m por p acá. Ven que acá si yo hago el producto de esas dos matrices, me queda lo mismo que yo había obtenido para el caso del producto este entre vectores, y puedo hacer exactamente la misma idea, digamos, de tomar, de ver que acá están todos estos elementos, A11, A21, que son las columnas de A, ¿sí? Estas son las distintas columnas de A y las puedo sumar porque cada una de estas está multiplicado por el mismo escalar básicamente, pero estos escalares B11, B21, Bn1 son las columnas de B. Esto, ojo, esto es C sub 1 nomás, es la primer columna del producto, no es la matriz resultante, por eso quizás había confusión ahí. En el caso de multiplicar una matriz por un vector columna, me da un vector columna. Pero al multiplicar una matriz por otra matriz, me da otra matriz, en este caso de orden m por p, pero cada una de las columnas de esta matriz producto resultante, ¿sí? C11, C21, tiene esta forma, tiene forma de, es una columna justamente, y esta columna es una combinación lineal de las columnas de la matriz A mediante los escalares de la primer fila de la matriz B. Así se puede pensar este producto de matrices. Acá está cada columna del producto AB, ¿sí? Cada una de estas C, en negrita, es una combinación lineal de las columnas de A. Esto por ahora no le vamos a sacar tanto el jugo, pero ya cuando veamos sistemas de ecuaciones y empecemos a jugar más con las matrices, van a ver esta interpretación de que cómo sirve en la geometría también. Entonces vean, acá hay un ejemplo que como les digo, lo pueden, supónganse que me dan estas dos matrices, esta A de orden, esta sería 3 por 2, ¿sí? Y esta matriz que es de orden 2 por 2. Entonces yo puedo multiplicar y la matriz resultante va a ser de orden 3 por 2 de vuelta. Si yo quiero calcular el producto,
Lo puedo hacer tranquilamente con el método clásico, la forma de hacer el producto matricial, que es fila por columna. Eso me da mi primer elemento. El segundo elemento va a ser fila por segunda columna, me da el segundo. ¿Sí? Acá ven, 1 por 1 es 1, menos 2 por 2 es menos 4. 1 menos 4 es menos 3. Y así obtengo todos los elementos. Ahora bien, yo podría también haber obtenido estas columnas que son acá del producto, pensando desde esta perspectiva, de que cada una de las columnas del producto es una combinación lineal de las columnas de A con los escalares, ¿sí?, de las componentes de la fila, de las filas de B, ¿sí?, de la primer columna de B. Entonces acá ven que yo puedo hacer, agarro las columnas de A, esta es la primera columna, 1, 2, 3, y la segunda columna, menos 2, 4 y 5. Y a esa la sumo multiplicando cada columna respectivamente por los elementos de la primera columna de B. Estos son mis escalares de mi combinación lineal. 1 por la primera columna más 2 por la segunda columna. Hago esa cuenta y me da menos 3, 10, 13, que es la primera columna del producto. Lo mismo se puede hacer con la segunda columna. Lo que yo le agregaría acá es que cada columna del producto AB es una combinación lineal de las columnas de A mediante los escalares de la columna correspondiente de B. Columna, sí, no fila. Creo que anteriormente dije fila. Es columna. Si yo tomo los escalares de esta primer columna para hacer combinaciones lineales de estas dos columnas para que me dé la primera columna del producto. Y la segunda va a ser la segunda columna de A, o sea, la segunda del producto se va a obtener con los escalares estos. Menos 1 por la primera columna de A, más 7 por la segunda columna de A, es la que está hecha acá. Esto me da... Y estas son las columnas, por lo tanto después yo tengo que, digamos, unir estas dos y me va a dar la matriz resultante. Esto de multiplicación de matrices por bloques es como una forma, si se quiere, de organizar así el producto para cuando uno tiene matrices muy grandes, de partirlas en partes, ir haciendo pequeños productos y después obtener el resultado final. Para mí los va a complicar más de lo que los va a... Si en algún momento tienen que multiplicar, no sé, dos matrices de orden 4 por 4, bueno, tendrán que arremangarse y hacerlo. Si uno tiene cuidado, ir multiplicando fila por columna, le va a llevar un rato, no digo que sea tan rápido, pero finalmente va a llegar a buen puerto. Bien, acá hay alguna aplicación. Esto lo podemos ver así, quizás no rápidamente, que es cuando uno tiene la notación sigma para lo que es una suma de cosas. Esto se usa acá para probar propiedades de un modo sencillo de las matrices, del producto de matrices, ya que probar propiedades del producto de matrices se traduce no en otra cosa más que en comprobar que las componentes que uno obtiene de una matriz haciendo una cierta cuenta son iguales a las componentes que obtiene de otro modo. Y para eso es muy práctico usar este símbolo de sumatoria para sintetizar todo lo que son estas sumas que aparecen cuando uno hace el producto de matrices. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, acá no me gusta mucho esto, pero si yo tengo una suma de una suma de números, por ejemplo, a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más a sub n, esto lo puedo escribir simbólicamente utilizando este símbolo sigma mayúscula del siguiente modo. Esto es la sumatoria desde i, un índice i igual a 1 hasta n de a sub i. Acá está encerrada toda esta información. Esto es una suma de los elementos en el cual este subíndice que yo le puse acá
va corriendo desde 1 hasta n. Entonces me va a dar como resultado esto de acá. Esto se los digo porque va a aparecer después cuando veamos quizás combinación lineal, entonces para que no me digan qué es eso. ¿Ven? Acá hay un ejemplo. Supónganse que yo tengo esto. La suma desde k, el subíndice ese puede tener el nombre que ustedes quieran, desde k igual 1 hasta 5 de b sub k. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Bueno, va a ser b sub 1 más b sub 2 más b sub 3 más b sub 4 más b sub 5. Eso es lo mismo que escribirlo simbólicamente de este modo. Y ahí después, como les digo, utiliza esta, bueno, menciona algunas propiedades de la sumatoria, pero lo que tiene de elegante esto es que permite escribir de un modo muy sintético lo que es el resultado del el elemento, digamos, IJ del producto matricial. ¿Sí? Porque cuando ustedes si lo ven en detalle, ahí en la definición del producto matricial, cada elemento IJ del producto tiene esta forma: A sub I1 por B sub 1J más A sub I2 por B2J. Es decir, que el índice que va variando es el segundo del A y el primero del B, hasta llegar a N. Entonces eso lo puedo simbolizar de este modo: suma desde K igual 1 hasta N de A sub IK por B sub KJ. Estos son los que cambian y el I y J se quedan ahí fijos. Esto de vuelta puede que los abrume un poco, pero no se hagan lío, es simplemente notación. Bien, propiedades, y hay una demostración ahí de la ley asociativa de matrices a partir simplemente de las componentes y qué es lo que pasa cuando uno las multiplica, viendo, como les dije yo, el tema de las componentes que son iguales de un lado y del otro, se prueban simplemente todas esas propiedades y teoremas. Bien, vamos a dejar ahí. Les voy a indicar una serie de ejercicios que van a hacer de acá, como para practicar un poco el producto y ver algo de esto de combinaciones lineales también como matrices, antes de avanzar a ver lo que son sistemas de ecuaciones lineales o algunos otros tipos de matrices quizás más raros, porque ya después en el libro salta a matrices y sistemas de ecuaciones lineales, pero la parte de sistema de ecuaciones en el libro lo trata en el capítulo 1. Nosotros lo tenemos medio en la unidad 2. Entonces por eso voy a dejar acá para arrancar con la parte de sistemas de ecuaciones y después empalmar recién con esto, que es cómo se vincula con el tema de las matrices.